Bueno, entonces sí, la semana pasada, digo bien, estuvimos trabajando un poco, repasando un poco lo que era la cinemática del movimiento circular, ¿sí? Algunas cosas que ustedes ya vieron, simplemente las voy a poner acá en, este, en esta transparencia, simplemente para que nos queden firmes para todos, en realidad para que quede en algún lugar. Pero estas son cosas que ustedes ya vieron en el CBC, ¿sí? Cuando uno tiene un movimiento circular uniforme, es decir, que la aceleración radial tiene un valor fijo, permanente, siempre el mismo, ¿sí? Y que el módulo de la velocidad es siempre constante, ¿sí? Que son una cosa implica la otra, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a hablar de que tenemos un movimiento circular uniforme, ¿sí? ¿Cómo vamos a calcular la aceleración de ese movimiento? Como el módulo de la velocidad, fíjense que cuando el libro dice esta B medio curvadita, ¿sí? Medio como en itálica, se refiere al módulo, ¿sí? Y acá le pone, fíjense, y acá le pone el vector, ¿sí? No sé si ven la flechita de lo que estoy señalando, ¿sí? Entonces es el módulo de la velocidad al cuadrado sobre R. Esto tiene unidades de aceleración, porque B cuadrado es metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Si yo lo divido por metros, me queda metros sobre segundos cuadrados, que es una unidad de aceleración, ¿sí? Y si uno conoce el módulo de la velocidad, y conoce el radio, puede calcular el periodo. ¿Y qué es el periodo? Estamos recordando un poco cosas que ustedes vieron, es el tiempo que tarda en hacer una vuelta completa, en dar la vuelta entera, ¿sí? Y si yo puedo escribir fíjense, si el periodo se escribe en términos de la velocidad y el radio, entonces la aceleración radial también se puede escribir en términos del periodo y uno tiene, perdón, una expresión extra. Estas son todas fórmulas que tienen ustedes al final del capítulo 5, ¿sí? Fíjense que yo acá les dejé estos numeritos para que ustedes sepan en qué capítulo están estas cosas en el libro, ¿sí? Y con esto van a poder hacer los ejercicios más sencillos de movimiento circular, ¿sí? Ahora nosotros la semana pasada justamente vimos que estaba bueno tener una herramienta para tratar los problemas en los que haya movimientos circulares, pero por ahí no tengamos tantas restricciones. Y entonces vimos que había una herramienta que eran las coordenadas polares y que las coordenadas polares nos servían para expresar posición, velocidad y aceleración en términos de esas mismas coordenadas. Y entendimos y deducimos cómo a partir del vector posición yo puedo calcular su derivada, que es la velocidad, y calcular su derivada segunda, que es la aceleración, y escribirlo en términos de variables del problema en coordenadas polares, que serían el radio y θ, que θ es el ángulo que describe, ¿sí?, el movimiento respecto de la horizontal en general. Muy bien. Y vimos que estas coordenadas polares, R y θ, tenían una cosa particular que era que dependen del tiempo, o sea, no son coordenadas fijas, ¿sí? Se refieren a coordenadas fijas, que son las coordenadas X e Y, pero no están fijas. Y por eso nos trajo un montón de dolores de cabeza la semana pasada. Muy bien. También vimos que cuando el radio es constante, el radio está fijo, entonces R punto es 0 y R2 puntos también, porque son derivadas respecto del tiempo, las expresiones se simplifican mucho. Y vimos que el caso en que la velocidad angular es constante, también la expresión de la aceleración se simplifica mucho. Y nos quedamos con todo ese corpus de fórmulas que vamos a usar, ustedes van a usar muchísimo seguramente en la práctica de hoy y cuando hagan los ejercicios de tarea de la guía. Y terminamos con yo mostrándoles este gráfico del péndulo cónico y pidiéndoles que nada, tratarán de pensar en este problema, escribir sus ecuaciones de Newton y qué sé yo, porque la pregunta que les quiero hacer es cuánto vale el periodo. Entonces ahora voy a dejar de compartir esto. Ahí está. Y voy a compartir otra cosa. Vamos a ver. ¿Se ve el video? Sí, sí se ve. Bien, genial. Le puse mute, o sea que en principio no deberían escuchar nada de lo que sale. Si escuchan algo, me avisan. Es simplemente un péndulo cónico, ¿sí?
Y fíjense, lo que hicieron acá fue graficarle, ¿sí?, las fuerzas que actúan, ¿sí? Entonces, fíjense, este hilito blanco, esta circunferencia blanca no existe en realidad, y esta circunferencia blanca, esta línea blanca tampoco, porque lo que nosotros tenemos en realidad es esta cuenta, esta masita que está dando vueltas, ¿sí? Fíjense, a ver si lo paro, ahí. ¿Se ve? Entonces, ¿cuántas fuerzas actúan sobre esto? Creo que lo alcanzamos a charlar la vez pasada antes de irnos. Perdón que me dejo el teléfono con el horario de la vista, porque si no... Bien, alcanzamos a discutir, ¿se acuerdan cuántas fuerzas actuaban? Y dijimos, esta masa solo tiene contacto con una cosa. Si solo tiene contacto con una cosa, ¿cuántas fuerzas actúan sobre la masa? ¿Qué me dicen? 2. ¿Quiénes son? La fuerza de contacto, que en este caso el contacto está dado por la cuerda, o sea que la fuerza es una tensión. ¿Sí? Se ve como... El peso. Claro, y el peso. ¿Ven cómo voy armando el razonamiento? Primero pienso en los contactos. Después pienso quién es el contacto. ¿Sí? ¿Qué cosa es? Si es una superficie, si es una cuerda. Vamos a ver hoy al final de la clase, si nos alcanza el tiempo, o al principio de la otra, un resorte, ¿sí? Pienso qué cosa es, ¿sí? Si es una superficie, me pregunto, ¿tiene rozamiento o no tiene rozamiento? Si tiene rozamiento, agrego una fuerza de rozamiento. Si no tiene rozamiento, solo hará una normal, ¿sí? Y así voy armando las fuerzas que actúan, ¿sí? Esto es muy importante porque lo primero, lo básico que nosotros les pedimos a ustedes es que ustedes, dado un problema de dinámica, no se olviden ninguna fuerza, ¿sí? Si después pusieron todas las fuerzas y resulta que calcularon mal, en lugar del seno la descompusieron mal y era el coseno, eso es menor respecto de olvidarse una fuerza, ¿se entiende? Bien, entonces como decíamos, esta masita solo tiene contacto con un hilo, por ende, la fuerza que actúa sobre ella es una tensión, la llamamos tensión, a todas las fuerzas asociadas a sogas, digamos. Entonces tenemos la tensión, que es en esta dirección, y el peso, que es en esta dirección. Y la aceleración del cuerpo, todos ven que la aceleración es en la dirección esta de la flecha amarilla, a ver si la pongo a andar un poquito más. Se ve que la aceleración es siempre hacia adentro de esa circunferencia. Todos están convencidos de que esto que pasa acá es realmente la situación física, o sea que tenemos un peso en la dirección vertical, una tensión en una dirección que es un poco vertical pero un poco inclinada, y la aceleración que es en la dirección del plano, ¿sí? Y hacia adentro, radial. ¿Está bien? Bien. Entonces, este problema, voy a dejar de compartir, y ahora vuelvo al PowerPoint. ¿Lo ven el PowerPoint? Sí, sí se ve. Bien. Entonces, en este problema que tenemos dos fuerzas, que son una en dirección vertical y otra en dirección que tiene un poco de componente vertical y otro de componente horizontal, y una aceleración que es en el plano, es un problema 3D. Hay componentes en el eje Z, digamos, en ese eje vertical, si quieren lo llamamos, y en el plano, ¿sí? Acá, este link que está acá es el del videito que vimos. Esto para los que, nada, para el que lo mira después y la quiere revisar la teórica, ¿sí? Bien, entonces, si yo quiero escribir las ecuaciones de Newton, primera tarea habitual en este tipo de ejercicios, bueno, ¿cómo las escribo? Voy a tener la componente vertical y la componente en el plano. Como en el plano hace un movimiento circular, estamos todos de acuerdo que hace un movimiento circular, entonces en ese plano voy a usar coordenadas polares, ¿sí? Estas coordenadas, cuando uno mezcla polares con la coordenada Z, se llaman cilíndricas, ¿sí? Si alguno lo busca por otro lado, puede ver lo que alguien dice, usamos coordenadas cilíndricas, porque es usar la coordenada vertical y las coordenadas polares en el plano, ¿sí? Bien, entonces, acá simplemente puse lo mismo que dijimos. Fíjense que usé el mismo código de colores que el video, nada más que para no mezclarlos, ¿sí? Bien, entonces voy a tener una componente Z de la tensión que va a ser para arriba,
y el peso que va a ser para abajo. Eso es lo que está en el eje Z. Y le pongo igual a 0, porque esta es la suma de fuerzas igual a la masa por la aceleración. Pero el eje Z no sale volando. ¿Estamos todos de acuerdo que eso se mueve solo en el plano, hace una vueltita? ¿Sí? Por el video que vieron. ¿Alguien se perdió ahí? ¿Estamos bien? Está todo bien. Bien. Entonces ahora vamos a escribir lo que pasa en las componentes polares, digamos, ¿sí? Que sería la componente radial y la componente angular. En la componente radial vamos a tener la componente de la tensión, ¿sí? Porque la tensión va así, para adentro, ¿sí? Entonces le pongo con un menos la tensión, la componente R de la tensión, es igual a la masa por la aceleración radial. ¿Sí? Radial o centrípeta, acuérdense que lo usamos como sinónimos, son la misma cosa, ¿sí? Y yo uso las dos para que se vayan acostumbrando a que son las dos, no es que quiero ser confusa. Quiero que amplíen el significado, ¿sí? Que le dan a ciertas cosas. ¿Sí? Por eso voy y vengo de un concepto al otro. No para ser confusa, sino para ampliar lo que significan los términos para cada uno. ¿Sí? Y en el eje tita, en la dirección tita, no hay fuerzas. Entonces 0 es igual a la masa por la aceleración en tita. Bien. Y de acá lo único que hice fue descomponer. ¿Sí? Si este es el ángulo beta, y es el ángulo que forma la soguita del péndulo con la vertical, creo que en el dibujito que vimos lo llamaban tita, pero yo dejé beta porque es el mismo que está en el libro, entonces me parece menos confuso. Y además tita es nuestra variable, es la variable angular, entonces no quería generarles más lío por ese lado. Para este caso nos alcanza con tenerlo así, después vamos a ver más adelante. Bien, entonces, yo dije, bueno, la componente Z es, fíjense, este es el cateto adyacente, que es igual que este. Entonces va a ser T por el coseno de beta, es igual a la masa por la gravedad, y de acá saco la tensión. Y fíjense, si yo conozco la masa, que en general es dato, y conozco el ángulo, conozco cuánto vale la tensión, o sea, es un problema menos. ¿Sí? Y acá me queda menos T por el seno de beta, porque es el seno y porque es el cateto opuesto, es igual, y acá escribo la aceleración usando coordenadas polares. Entonces puse menos porque así viene el signo de la fórmula, m, r, tita punto cuadrado en la dirección r. Fíjense que acá, el otro día justo alguien me lo preguntó. Acá estoy como redundando con la anotación, porque puse r acá y puse r acá. Esperen que tengo una pregunta y no la estoy viendo. Una fuerza que está en la componente tita, pregunta alguien cómo sería, si podría existir. Si alguien estuviera empujando con la mano, ¿sí? Si eso estuviera, por ejemplo, engarzado sobre un riel, y entonces ahí tuviéramos sobre el riel alguien que está, algo que está haciendo alguna fuerza, ¿sí? Eso sería algún rozamiento, si eso estuviera sobre, girando alrededor de una superficie. Bien. Entonces digo, acá estoy en este renglón, no sé si todos lo ven, puse R reversor y el R reversor acá. Estoy siendo sobreexplicativa. Pero esto lo puse simplemente para que recuerden que de dónde saqué estos datos, R tita punto cuadrado y este menos. De ir a buscar la fórmula que vimos 2 transparencias más atrás respecto de cómo se escribe la componente radial de la aceleración cuando tengo un movimiento circular de radio constante. ¿Todos están convencidos de que el radio es constante de esto? ¿Qué les parece? Sí, porque es un círculo. Claro, hace un círculo perfecto. ¿Sí? Si uno lo hiciera en la práctica, vería en realidad que a medida que pasa el tiempo, en realidad se le va achicando un poco el péndulo cuando uno quiere hacer un péndulo cónico, porque depende mucho de los materiales. Pero estamos asumiendo que lo estamos observando durante todo ese rato, que hace que el movimiento es un círculo perfecto. Y el radio voy a volver para atrás, el radio, ¿sí? Está asociado a esta longitud, ¿se ve? Porque si yo conozco este ángulo y tengo medida cuánto vale mi longitud, sé cuánto vale esto. ¿Se dan cuenta? Porque este es el cateto opuesto de este triángulo rectángulo. Esperen que
Agarro la tableta. Esperen que tengo mal los cables. Ahí está. A ver. ¿Se ve que esto es un triángulo rectángulo, esto que tengo acá en rosa? ¿Sí, esto que les pinto? Esta longitud es dato. Es dato o es medible, pero es la longitud esa. Este entonces, que queda acá, este es el cateto opuesto. ¿De quién es el cateto opuesto? Esta longitud R que les marqué. ¿De quién les parece que es el cateto opuesto? De beta. De beta, del ángulo beta. ¿Todos lo ven? ¿Sí? Uno se para acá en beta y mira, enfrente aquí tengo al radio. Entonces, este es el cateto opuesto. ¿Está bien? Bien. Entonces, el radio, si yo conozco beta y conozco la longitud, es un dato. ¿Cómo calculo el radio? Dijimos, cateto opuesto sobre hipotenusa va a ser el seno de beta. Entonces, entonces R es igual al seno de beta por L. ¿Sí? Esto es muy importante que entiendan cómo se hace esto, porque si esto no les queda claro, después cada ejercicio les va a llevar horas, porque se van a quedar entrampados en este tipo de dificultades, ¿sí? ¿Cómo calculo? Entonces, R no sale de consideraciones físicas, sale de consideraciones trigonométricas. Y fíjense cómo el cálculo trigonométrico, el cálculo de seno y coseno, es transversal a toda la materia. O sea, si alguien todavía siente que esa parte le trae confusión, pregúntela hasta cansarse. Porque si no, van a quedar siempre entrampados ahí. ¿Está bien? Bien. Entonces, R lo escribimos en términos de los datos. Bien. Entonces voy a la página siguiente y seguimos nuestra discusión. Entonces, fíjese, recordemos qué es lo que hice, porque esto sí es bastante mecánico en todos. Escribo las ecuaciones de Newton. ¿Sí? Y acá lo único que hago, y esto está bueno que se acostumbren a hacerlo, es escribir lo básico. Fíjese que yo no hago la descomposición de las fuerzas. Acá escribo algo que es conceptual. Acá mi interlocutor entiende si yo no me confundí con las fuerzas y entiendo cuál es la naturaleza del problema que tengo. Acá, ¿qué le muestro a mi interlocutor? Le muestro que sé hacer la descomposición de fuerzas y que sé escribir explícitamente las coordenadas radiales y las coordenadas polares. ¿Sí? Y acá empiezo a meter mano con cuentas. ¿Sí? Esto lo digo porque esto está bueno, vi que varios ya se acostumbraron a preguntarlo así en el foro, y estaría bueno que más lo hagan, de poner una fotito o escribir rápido en un Word, aunque sea así medio con una notación que por ahí no es perfecta, cómo escribieron las ecuaciones de Newton, y sobre eso siempre trabajamos y vamos construyendo. Bien, entonces, la componente Z ya nos dio la atención, de la componente R usamos, acá usé la fórmula de polares, que hay que tenerla escrita, ¿sí? A mano. Bien, y el menos sale de esa fórmula. Y en la componente tita, que no tenemos fuerzas, bueno, también usé la fórmula de polares. Bien. ¿Y qué cosas deduzco? Bueno, de la componente tita deduzco que tita 2 puntos es 0, o sea que tita punto es constante, y eso lo llamo omega. ¿Sí? Omega es constante, es la velocidad angular. ¿Sí? Esto ya vimos ya 2 la clase pasada, así que esto nos da
ya lo hicimos. Bien, y ahora avancemos un poco. Y me queda la coordenada R. ¿Y de la coordenada R qué me queda? Bueno, me queda escribir la tensión, que la tensión ya la había sacado de la coordenada Z, ¿sí? Esto es la tensión. Vamos a poner otro color. Esto es la tensión que calculé en Z. ¿Sí? Y esto es, los signos, fíjense, se me fueron. Y acá reemplacé por lo que es R. Y donde hice tita punto, puse omega, la llamé omega, que ya sabemos que es la velocidad angular. Y entonces fíjense, acá escribí la relación esta del cálculo que ya hicimos antes nosotros. Y entonces simplifico lo que puedo, las masas con las masas, los senos con los senos y qué sé yo. Y me queda, fíjense, G sobre L, porque acá hay cosas que se simplificaron, es igual a L, ¿sí? Fíjense, L, ¿quién es? R sobre el seno de beta. ¿De dónde saqué 2pi sobre tau al cuadrado? ¿De dónde saqué esto? ¿Qué es esto? Esto es omega, ¿sí? Omega es 2pi sobre tau. La frecuencia es 2pi sobre el periodo. ¿Sí? Esto lo vimos justo la vez pasada, lo escribimos y acá lo repito. ¿Sí? No es que yo enloquecí, acá tenía omega. ¿Y por qué desapareció omega de acá, de esta formulita? ¿Sí? ¿Está bien lo que estoy diciendo? Volvamos al principio. Esperen que vamos a hacer, voy a tapar esto, que me parece que no nos es útil. A ver si me deja. Fíjense, de acá me queda G sobre el coseno de beta es igual a, la M se fue, me queda L por omega cuadrado. Y ahora sí recuerdo que omega es 2pi sobre el periodo, entonces donde dice omega escribo 2pi sobre el periodo. ¿Y por qué les parece? Tómense un momento y díganme por qué les parece que escribí donde dice omega 2pi sobre el periodo. Lo que intentábamos buscar era el periodo. Exactamente. La pregunta del problema es ¿cuál es el periodo? Exactamente. Es súper importante eso, no perderse de vista. Uy, esperen que acá esto está de más. Vamos a borrar. Yo lo puse explícitamente en el título. ¿Cuánto vale el periodo? Esa es la pregunta que me estoy haciendo. Y todas estas vueltas que estoy dando de escribirme las ecuaciones de Newton y qué sé yo, tienen que ver con que yo no sabía cuánto valía el periodo. Si yo hubiera estado haciendo el experimento, tenía dos maneras de calcular el periodo. O mido la masa, la peso, y mido la longitud, y me hago todas estas cuentas, que me van a llevar al periodo, y ahora vamos a ver cómo, o agarro un cronómetro, ¿sí? Y calculo cuánto tiempo tarda en dar una vuelta, y contesto, ese es el periodo. Se ve como uno tiene dos maneras experimentalmente de calcular el periodo. Si tengo un cronómetro, mido el periodo, punto final. Si no tengo el cronómetro y tengo solamente una balanza y una regla, ¿cómo calculo el periodo del péndulo? Y peso la masita, mido la longitud y me escribo las ecuaciones de Newton. Es más trabajoso. ¿Sí? ¿Qué es lo que hicimos acá? Escribimos las ecuaciones de Newton y llegamos a una expresión donde tenemos datos de la naturaleza o datos del problema, G y B y L, y nos apareció el periodo. Y entonces el periodo nos escribe de esta manera y lo único que hice fue despejarlo. 2pi por esto que está acá. Y uno puede ver que esto claramente tiene unidades de tiempo, ¿sí? Que es lo que queremos. Y esto lo voy a hacer acá, ¿sí? Pero esto es una cosa que ustedes tienen que acostumbrarse a hacer, sobre todo cuando
cuando uno está haciendo un problema y empieza a tener problemas, algo no sale y empieza a dudar, lo primero es la respuesta a la que llegué. Además de que el número no me da lo que dice la guía, ¿tiene las unidades correspondientes? Y entonces uno se fija, esto no tiene unidades. El coseno de un ángulo tampoco tiene unidades, así que lo único que tiene unidades es esto. Entonces tengo la raíz cuadrada de metros sobre segundos al cuadrado, que es las unidades de G. Esto es lo mismo que metros por segundos cuadrados sobre metros, porque la fracción del cociente se invierte multiplicando, ¿sí? Los metros se van con los metros y les queda la raíz cuadrada de los segundos cuadrados. Eso da unidades de segundos. Ok, está correcto. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Buenísimo. Entonces, espérenme un segundo que voy a cerrar la puerta, que tengo el vecino perforando algo y vengo. Entonces vuelvo a grabar. Esperen que tengo algún comentario en el chat. Ah, ahí está. Listo, listo. Bien. Entonces, muy bien. Hasta acá, uno acabamos de ver un movimiento que tiene un comportamiento periódico, ¿sí? Sí. O sea, el péndulo este que vimos, cada una cierta cantidad de tiempo vuelve a pasar por el mismo lugar. De hecho, nosotros vimos la peliculita que yo les mostraba y periódicamente, valga la redundancia, volvía a pasar por el mismo lugar el cuerpo que nos interesaba. Ahora hay un montón de movimientos que tienen esta característica y los llamamos a todos, los englobamos dentro de algo que se llama movimientos oscilatorios, ¿sí? ¿Por qué oscilatorio? Porque oscila entre una posición y otra y eso va repitiéndose, ¿sí? Y hay muchísimos. En la naturaleza física, digamos, a los fines de la materia, es decir, en la materia vamos a ver muchos que son muy estereotipados, muy hipersimplificados. Vamos a trabajar con el péndulo, vamos a trabajar con cuerpos que hacen un movimiento circular, vamos a trabajar con resortes, ¿sí? Pero la naturaleza tiene, ahora igual vamos a volver sobre estos, la naturaleza tiene en sí mismo un montón de fenómenos que tienen movimientos oscilatorios. Obviamente no tan perfectos como los que vamos a ver, porque la naturaleza tiene, en general, hay más, concurren, digamos, sobre un fenómeno varias causas y a veces alguna causa genera un movimiento oscilatorio y alguna otra rompe un poco ese, o hace que sea más desprolija esa oscilación. Entonces acá yo les puse algunos, por ejemplo, de la astronomía. Las manchas sobre la superficie del Sol tienen un comportamiento oscilatorio, suben y bajan con un periodo que es más o menos 11 años. O sea, uno puede determinar el periodo como una herramienta para conocer algo tan complejo como el Sol. La periodicidad de las vueltas de un planeta alrededor de una estrella ha sido la herramienta fundamental para el descubrimiento de planetas en nuestro sistema solar, pero también de planetas extrasolares, o sea, toda la teoría de exoplanetas, todo el boom de los exoplanetas que conocemos hoy, que hay ya miles de exoplanetas conocidos, está asociado a usar la periodicidad y observaciones que tienen comportamiento oscilatorio y usar ese comportamiento para deducir la existencia de esos planetas. En los sistemas biológicos hay muchísimos fenómenos oscilatorios. Acá yo les puse algunos, que son la oscilación de membranas de plantas, acá tengo la cita, pero también, por ejemplo, este que tiene que ver con la emisión, digamos, y la absorción de cortisol y melatonina en nuestro cuerpo para regular el día y la noche, ¿sí? Y fíjense que estas son observaciones, entonces es más o menos oscilatorio, pero no es una oscilación perfecta. Sube, baja, después vuelve a subir, pero no sube con la misma prolijidad que una función trigonométrica. Y lo mismo acá, ¿sí?
También tenemos, bueno, en geología, los geólogos de entre ustedes conocerán muchos, pero bueno, los movimientos sísmicos, las variaciones de temperatura en el mar, las variaciones de salinidad, un montón de variables que se estudian en geología, tienen también comportamientos oscilatorios. O sea que tratar de tener una herramienta que nos permita describir matemáticamente y físicamente con ecuaciones un movimiento o un comportamiento de un fenómeno oscilatorio es súper importante, ¿sí? Y ustedes me dirán, bueno, pero siempre vas a hacer cosas sobresimplificadas. Y sí, pero una solución sobresimplificada es un primer acercamiento a la solución de un problema complejo, ¿sí? Entonces, por eso es súper relevante lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Entonces, esperen que saco esto que me parece que nos ocupa lugar. Y acá entonces vamos a empezar, después de ver todas estas cosas complejas y estos ejemplos complejos, vamos a empezar con lo sencillo, ¿sí? Entonces, vamos a empezar por un movimiento circular. Esperen que, ahí está. Fíjense, una pelotita que hace un movimiento circular, ¿sí? Entonces, fíjense, lo voy a... Uy, esperen. Voy a parar la simulación. No me está dejando. Fíjense, yo les puse el eje X, el eje Y, ¿sí? Y acá lo que está dibujado es la componente X de la partícula o la componente Y, cualquiera de las dos. Fíjense. A ver si lo puedo parar. No me está dejando. Entonces, fíjense, cuando la partícula está acá, tiene su posición es 5, su posición en X. Y después su posición en X se va achicando, ¿sí? Lo vemos acá mejor en detalle. Si lo tengo acá, tengo su posición máxima, perdón, un segundito. Bien, entonces, les decía, la coordenada X, por ejemplo acá, la coordenada X es negativa y la coordenada Y es negativa. Y dentro de un rato, si esto empieza a andar, su coordenada X va a cambiar y su coordenada Y también. Pero ¿cómo van a cambiar? Y bueno, van a ir aumentando y disminuyendo, pero nunca van a ser ni más de 5 ni menos de menos 5. ¿Se ve eso? Entonces, esperen que corro esto que me molesta. Entonces, esto que tenemos acá describe muy bien cualquiera de las dos posiciones, la X o la Y. Lo máximo que vale es 5, lo mínimo que vale es menos 5, que es el radio. Y después puede ser una función seno o una función coseno. ¿Sí? Y la forma más compleja de escribir el seno de algo o el coseno de algo que va variando en el tiempo es esta, omega t más phi. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Sí? Fíjense, a tiempo cero, yo tengo la partícula acá, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, este va a ser el ángulo, ¿sí?, que barrí. Este va a ser el ángulo que barrí. Tita, a t igual a 0. ¿Cuánto valdrá? Lo que sea. ¿Sí? Fíjense, será tita a t igual a 0. Le pongo un nombre, phi. Ahora, la partícula va dando vueltas con una velocidad angular que es omega. Entonces, dentro de un rato, ¿cuánto recorrió? Y este cachito es omega t. ¿Sí? Ese es el nuevo ángulo que recorrió. Omega, que es la velocidad angular por el tiempo que transcurrió. ¿Sí? Entonces el ángulo en este punto va a ser lo que escribí acá, omega t más phi. ¿Sí? Piénselo si esto les trae dificultades cuando hacían movimientos en cinemática. ¿Sí? Si yo a t igual a 0, fíjense, este es el origen de coordenadas. Esto es x igual a 0, esta es la coordenada x. A t igual a 0 el tipo está acá. Esperen que...
a t igual a 0, la persona recorrió X metros, X0, ¿sí? Y después tiene una velocidad que es v, fija, v0, su velocidad. Un tiempo más tarde, acá, ¿cuánto va a haber recorrido? V0 por t. O sea, ¿cuánto tiempo recorrió cuando pasa un tiempo t? Y lo que era su velocidad por el tiempo transcurrido, ¿sí? ¿Cómo sé eso? Porque velocidad es espacio sobre tiempo. El espacio recorrido sobre el tiempo me da la velocidad. Si la velocidad es constante, la velocidad por el tiempo me da el espacio. Si ahora la velocidad angular es constante porque tengo un movimiento armónico simple, ¿sí? Entonces el ángulo que barre en función del tiempo va a ser la velocidad angular por el tiempo más lo que fuera lo que estaba ya salido del origen desde el principio, ¿sí? O sea, la fase inicial, ¿sí? A este numerito lo llamamos la fase, ¿sí? Es lo que ya estaba fuera del origen desde que empecé. Y lo otro es omega por t, es el ángulo que va barriendo. Bien. Entonces, esta expresión o esta recoge muy bien el comportamiento de la posición en X o la posición en Y de un móvil, ¿sí? Fíjense, vamos a mirarlo de vuelta. Yo tengo el cuerpo acá. Vamos a ponerlo en el color rojo para que sea coherente con lo que estamos trabajando. Tengo el cuerpo acá, por ejemplo. Esta es la coordenada X, ¿sí? La coordenada X, este es R, ¿no? Este es el ángulo θ que barrí. Entonces la coordenada X va a ser R por el coseno de θ. ¿Lo ven todos que X es R por el coseno de θ? Y la coordenada Y va a ser R por el seno de θ. ¿Sí? ¿Por qué me doy cuenta que acá va a ser R por el coseno de θ? Y porque este es el cateto adyacente y este es el cateto opuesto. Entonces, θ es más complejo. ¿Por qué? Porque θ no es constante, no es un número. Cuando ahora esté acá va a ser otro θ, y cuando esté acá va a ser otro, y cuando esté acá va a ser otro, y cuando esté acá va a ser otro. Por eso necesito escribirlo como función del tiempo. Y entonces me queda una expresión más compleja que es R coseno de omega t más phi, pero este es como el θ de t. Y este es seno de omega t más phi. Y si nos dan, el phi en general es dato y el omega también, podemos sacar dónde está la partícula en cada instante. Esperen que grabo esto. ¿Sí? Bien, entonces por ahora no tenemos más que simplemente decir, bueno, si uno tiene un movimiento circular y quiere estudiar la cinemática de ese movimiento, es decir, la posición de ese cuerpo en función del tiempo, la posición ya no es una fórmula ni lineal ni cuadrática, como eran los ejercicios de cinemática que vimos al principio, sino que se torna algo más complejo. Es una función trigonométrica. Una función trigonométrica tipo seno o coseno, sea periódica, ¿sí? Y continua, digamos, sin discontinuidades. Bien. Primera cosa que sacamos de esta transparencia, yendo para atrás. Bien. Y ahora vamos a mirar un poquito algunas cosas más matemáticas, ¿sí? Y antes de darles un break para que no se me duerman, ¿sí? Entonces, a estos movimientos los llamamos movimientos armónicos simples, como ya dijimos. Una forma general de escribir la variable X, o sea, la variable posición en función del tiempo, es esta, A coseno omega t más phi, ¿sí? Y ahora veamos, ¿sí?, algunas cositas. Y para esto vamos a hacer la derivada respecto del tiempo, ¿sí?, de esta fórmula, ¿sí? Y esta es una función compuesta, ¿sí? ¿Por qué? Porque adentro de la función es coseno, pero adentro no está el tiempo solo, está omega por t más phi, hay una función lineal. Así que hay que hacer la derivada de una función compuesta, ¿está bien? Otra de las cosas que hay que tener súper claras. Entonces de acá a acá hago la regla, lo que uno llama la regla de la cadena en el CDC. Entonces,
La constante va de largo. La derivada del coseno, ¿cuánto vale? La derivada del coseno de x, ¿cuánto vale? Menos seno de x. Menos seno de x. ¿Sí? Entonces, este menos, ¿de dónde aparece? Y de que derivé el coseno. La derivada del coseno es menos el seno de la variable. O sea, menos seno de x. Y ahora tengo que poner por la derivada de lo que está dentro. La derivada de omega t más phi. ¿Cuánto vale la derivada de omega t más phi? La variable es el tiempo, acuérdense, está escrito acá. Cuando puse este punto y cuando puse esto. Entonces, la derivada de omega t más phi Es omega. es omega. ¿Por qué? Porque la variable es el tiempo, ¿sí? Y phi es un número. Es como si yo... Esto, en términos del CBC, es como si ustedes tuvieran esta función. 2x más 3 derivado. ¿Cuánto da la derivada de esto? 2. Porque la derivada de 3 es 0 y la derivada de 2x es 2. ¿Sí? Digo, para tirar un ejemplo de cosas que ustedes seguro ya hicieron, ya probaron hace un montón de tiempo. ¿Está bien? Bien. Entonces, la derivada nos va a quedar esto que está acá. Y ahora tenemos que hacer la derivada segunda. ¿Sí? Y ahora yo les voy a mostrar por qué estoy yendo a hacer esto, a hacer la derivada primera y la derivada segunda, porque parece que no tiene ningún sentido. Entonces, simplemente toleren conmigo hacer estas dos cuentas y después veremos para qué van. La derivada segunda es la derivada del seno. ¿Cuánto va la derivada del seno? Coseno. ¿Sí? Fíjense, cuando una función trigonométrica yo la derivo dos veces, vuelvo a la misma función. ¿Sí? Cuando al seno o al coseno los derivo dos veces, la derivada del seno es el coseno. La derivada del coseno es menos el seno. Vuelvo a la misma función. Me queda un signo por ahí dando vueltas, pero vuelvo a lo mismo. Entonces hice exactamente eso. Derivé el seno, me dio el coseno, evaluado en esto, por la derivada de omega t más phi otra vez, que me dio un omega más, pero este ya lo tenía. Entonces me quedó menos, el menos que arrastré, y el omega cuadrado. ¿Sí? Esta cuenta, practíquenla. Aquel que se hizo lío, hágala. Convénzase, escríbase 4 renglones donde se explique esto, vuelva a mirar el video y convénzanse. ¿Sí? Ahora, la derivada segunda, entonces, de x es bastante parecida a x. Fíjense, voy a borrar. Fíjense, esto es bastante parecido a esto. No es igual. Me anda sobrando esto y me anda sobrando el menos. ¿Sí? Pero después más o menos son iguales. ¿Sí? Entonces, si yo a x lo multiplico por omega cuadrado, ¿sí? Si yo hago omega cuadrado por x y le sumo la derivada segunda, esto me da 0. ¿Se ve? Agarro esto, y es lo que hice, lo multipliqué por omega cuadrado. Fíjense, omega cuadrado por x. Más esta que es x dos puntos. Esperen que no se ve acá. Esto me da 0, lo escribí acá. Omega cuadrado por x más x dos puntos es igual a x dos puntos más omega cuadrado, o sea, lo único que hice fue reescribirlo, y esto da 0. Y esto va a ser algo súper importante que va a aparecer mucho en la descripción de fenómenos. Pero lo primero que quiero mostrarles es que nosotros vimos que había fenómenos oscilatorios, vimos que la posición, la cinética, digamos, la cinemática de esos móviles se podía escribir como una función trigonométrica, y vemos que si yo agarro la aceleración de ese móvil y la posición de ese móvil y los acoplo, los sumo con alguna otra cosa más, eso me da 0, esa suma me da 0. O sea que hay alguna relación ahí escondida, y esa ecuación va a volver a aparecer en otras cuentas que vamos a hacer en un rato. ¿Sí? Esta ecuación es lo que llamamos una ecuación diferencial de segundo orden. Ecuación, todos ya sabemos que significa igualdad. ¿Qué significa diferencial?
Perdón. Ecuación entonces significa igualdad. O sea, este concepto que puse acá tiene muchos significados. Ecuación es igualdad. Diferencial, ¿qué significa? Que hay derivadas en la ecuación. Contiene derivadas, funciones derivadas, ¿no? ¿Sí? Cuando yo pongo esto, 3x más 2x cuadrado igual a 0, esta es una ecuación que no tiene derivadas, no hay ninguna función derivada ahí. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Y por qué es lineal? Porque la variable x de t no está al cuadrado, por ejemplo. O adentro de un seno, o adentro de una exponencial. O sea, la variable no aparece adentro de ninguna función. ¿Sí? ¿Y por qué de segundo orden? Porque aparece una derivada segunda. ¿Sí? Entonces es una ecuación diferencial. Cuando decimos ecuaciones diferenciales, decimos igualdades que contienen derivadas. Y después vamos agregando información. Si es de primer orden, será que la derivada es primera. Si es de segundo orden, hay dos derivadas. Y después será lineal o trigonométrica, o eso ya puede ser bastante más complicado. Es qué tipo de función, ¿sí?, aparece acá con la x. Entonces, esta ecuación diferencial nos va a seguir durante un par de clases. Y la solución de esta ecuación diferencial es esta. ¿Cómo sé que la solución de esta ecuación diferencial es cualquiera de estas dos expresiones? Porque es como la generé, ¿sí? Si yo agarro esta función, la derivo dos veces, la meto acá y ahora la meto acá, esto da cero, porque es la cuenta que hicimos antes, ¿sí? Pero no sé cuánto vale exactamente x, porque para saber cuánto vale exactamente x, o sea, para decir el móvil está acá a tal tiempo, yo necesitaría saber a y phi. A es la amplitud de la oscilación y phi es el ángulo inicial, la fase inicial. Y esos datos se sacan a partir de condiciones iniciales. Condiciones iniciales típicamente en física son la posición inicial y la velocidad inicial, ¿sí? Y estos en general van a ser datos que les van a dar los problemas. O sea, les van a pedir que calculen la posición del cuerpo, pero les van a dar posición inicial y velocidad inicial o algún dato más, algún dato en algún tiempo, que no tiene por qué ser el inicial, ¿sí? Bien. Acá. Bien, y acá yo les puse dos dibujitos para que ustedes vean. ¿Sí? Esto en realidad lo hice, ¿se acuerdan que hace 2 o 3 clases? 2 clases creo. Les dejé un link de un graficador de funciones. Bueno, usé ese graficador de funciones, nada más que hice un ejemplo. Dije, bueno, supongo que A es 1,5, que la fase es 0 y que omega, que es la velocidad angular, es 2, y me grafico la posición, me grafico esto. Y después calculé la derivada y grafiqué la derivada. ¿Sí? Esto lo hice simplemente con fines de mirar, digamos, de ver qué cosa uno puede sacar de estos gráficos, qué información, y para convencerme de que tanto la función original, que me daba la posición, como su derivada, son funciones trigonométricas, no son iguales. Fíjense, esta es un coseno que tiene como valor máximo 1,5, la amplitud. Esta es la derivada, que es un seno, y como valor máximo, ¿quién es? Y es lo que vale A por omega. Si omega es más grande que 2, el valor máximo es 3, fíjense, va de menos 3 a 3. ¿Sí? Esto es simplemente, yo hice esta para que ustedes puedan ir a esa página que les mandé y probarlo, y ver que les da igual. ¿Sí? Y si no les da igual, nos lo preguntan, porque está bueno que tengan alguna herramienta para graficar funciones fácil, que no aporte, que no les traiga dificultades de programación ni de nada, porque no nos interesa. ¿Está bien? Bien. Entonces, ahora vamos a hacer un descanso. ¿Sí?
Vamos a volver 10 y 10, porque ya estuve hablando un montonazo. 10 y 10 volvemos y vamos a ver la última parte de la clase, ¿está bien? Bien, los dejo entonces descansar. Igual me quedo con el chat abierto, por si alguien tiene dudas.
Bien, bueno, volvemos. A ver si más o menos estamos todos. Bueno, acá surgieron dos preguntas en el chat que voy a aprovechar para contestar para todos. Una, la que hace Ángeles, que pregunta, ¿omega es la velocidad angular? Porque en una diapositiva anterior decía que era la frecuencia de oscilación. En realidad, omega es la frecuencia, ¿sí? O sea, tiene unidades de frecuencia, tiene unidades de 1 sobre segundos, ¿sí? Y además, cuando el movimiento es circular, ese mismo valor, omega, ese mismo numerito, usamos la misma letra para hablar de la velocidad angular. ¿Por qué? Porque tiene las mismas unidades. Tiene unidades de 1 sobre segundo. En realidad, ¿se acuerdan que la vez pasada hablábamos de que muchas veces, y ustedes en el CBC es muy probable que les hayan dicho que las unidades eran radianes sobre segundo, pero el radian no es una unidad. Simplemente para recordar que es el ángulo barrido expresado en radianes sobre segundos. Y entonces, como tiene la misma unidad, en este caso, la velocidad angular que la frecuencia tienen las mismas unidades, la llamamos en general con la misma letra, ¿sí? ¿Es la velocidad angular lo mismo que la frecuencia? En general, hay movimientos que pueden no ser circulares y podemos tener una frecuencia, ¿sí? Entonces no es lo mismo, ¿sí? Tiene simplemente las mismas unidades y usamos la misma letra, ¿sí? Cuando un movimiento es circular, ¿sí? La velocidad angular es el ángulo que barre en el tiempo transcurrido, y el ángulo está expresado en radianes, ¿sí? Y el omega, la frecuencia, está asociada en realidad al período, ¿sí? Es la inversa del período, ¿está bien? O sea que no son la misma cosa, pero usamos la misma letra, ¿sí? ¿Por qué usamos la misma letra en física? Porque tiene las mismas unidades. Uno podría extender esto y decir, bueno, en realidad uno podría pensar que son la misma cosa, pero para los fines nuestros de la materia, la velocidad angular es el ángulo barrido en el tiempo transcurrido. Y se expresa en radianes, que es no tiene unidades en el sentido físico, no son unidades los radianes, sobre tiempo, ¿sí? Podría ser radianes sobre horas, radianes sobre minutos, radianes sobre lo que sea. Y la frecuencia de oscilación, ¿sí? También se expresa en 1 sobre segundos, por eso usamos la misma letra. Bien, y la segunda pregunta tenía que ver con la velocidad máxima, ¿sí? Esto asociado a esta transparencia que están viendo. Esta es la posición, esta es la derivada de la posición, que es la velocidad. Hay algunos instantes en que la velocidad va a ser máxima. ¿Cuáles van a ser estos instantes donde la velocidad va a ser máxima? Va a ser donde toda esta parte, el seno, valga 1. Y cuando el seno vale 1, entonces en realidad el módulo de esto vale A por omega, ¿sí? Entonces por eso yo puse acá, el máximo de la velocidad será cuando la velocidad sea igual a A por omega. Porque esto es una función, fíjense, ustedes tienen, la velocidad es A por omega, estos son números, por la función seno. La función seno es una función que es así. Y varía entre 1 y menos 1. Entonces, lo máximo que puede valer todo esto es 1. Y lo mínimo que puede valer es menos 1. Cuando yo le tomo el módulo, el máximo módulo que puede tener la función seno es 1. Entonces, el máximo módulo que puede tener la velocidad va a ser 1 por omega por A. ¿Sí? Si A vale 14 y si A vale 1,5 y omega vale 2, como este caso, el máximo que puede tener la velocidad es 3, porque es 1,5 por 2 por lo máximo que puede valer la función seno, que es 1. ¿Sí? Bien. Y el mínimo sería, sí, menos A omega, exactamente, porque lo mínimo que puede valer el seno es menos 1. ¿Sí? Bueno, y acá cada uno con su aporte, ¿no? Porque acá tienen un menos aparte. Pero, digamos, para que vean la idea. ¿Sí? Esto es algo que ustedes seguro vieron en el CBC, pero uno lo tiende a olvidar. La función seno y coseno, lo que tienen de interesante, además de que son periódicas, que son funciones acotadas. Uno sabe cuánto vale máximo y cuánto vale su mínimo. Una función cuya imagen, ¿se acuerdan que era la imagen? Los valores que yo obtengo cuando reemplazo por la variable en la función,
van entre un valor máximo que es 1 y un valor mínimo que es -1. ¿Sí? Esas funciones, cuando tienen valores máximos y mínimos que son siempre el mismo, las llamábamos en general funciones acotadas. Pues tienen una cota, un valor máximo y un valor mínimo. Bien. Ahora quería mostrarles algo más. Vamos a ver si... Bueno, acá quería aprovechar... ¿Ven la simulación de FET? ¿Ven el péndulo? Sí, sí, se ve. Bien. Acá quería aprovechar un poco para reforzar esta idea del periodo y todo eso, para verlo en dos casos, ¿sí? Para volver a revisar algunos conceptos de los que estuvimos hablando en casos concretos, ¿sí? Fíjense cómo primero vimos el ejemplo, después vimos un montón de matemática y ahora volvemos a mirar el ejemplo para volver a ver si esa matemática que vimos la podemos resignificar en función de lo que estamos viendo, ¿sí? O sea, para ver si esas cosas que definimos, en principio en el papel, en la transparencia, en el PowerPoint, ahora las podemos resignificar en este ejemplo, ¿sí? Entonces, fíjense, habíamos visto que el periodo, al principio de la clase, habíamos visto que el periodo estaba asociado a la gravedad y al ángulo que teníamos inicialmente y a la masa, ¿sí? Entonces acá, y aparecía la longitud por ahí también. ¿Sí? La longitud, o sea, para la tensión nos había aparecido la masa, la gravedad y el ángulo, y cuando queríamos escribir el periodo final nos dependía de la longitud y de la gravedad, ¿sí? Y esto quizás lo hicieron en algunos que ya hayan llegado a hacerlo, o hayan llegado a verlo en la clase de trabajos prácticos con Ariel. Acá lo que les doy es un ejemplo en el que uno puede variar la longitud, vamos a ponerle una longitud un poquito más larga, uno puede variar la masa y uno puede variar la gravedad, ¿sí? Puede ponerlo en la Tierra, puede ponerlo en un planeta muy masivo, ¿sí? O en la Luna, que es mucho menos masivo. Y acá le ponemos fricción, es decir, si hay o no rozamiento. Bueno, y ahora lo ponemos a andar. Fíjense, uno puede medir ahí el ángulo, ¿sí? Un ángulo pequeño o un ángulo grande, ¿sí? Vamos a ponerlo normal. Y fíjese, lo que va barriendo en azul, lo que está escrito en azul, ¿ven las rayitas azules? Eso es el periodo, es todo lo que recorre. El tiempo transcurrido desde que pasa por un lugar hasta que vuelve al mismo lugar con las mismas condiciones, fíjense, ese sería el periodo. Voy a poner pausa. Una vez que termine, así. Ahí está. Fíjese, empezó acá, llegó hasta la punta, volvió, y acá no está igual que estaba antes, porque hizo la mitad del camino. ¿Sí? Tiene que estar igual, con las mismas condiciones de velocidad y posición, etc. Entonces sale, vuelve a llegar hasta acá, y acá, ahí termina el periodo. ¿Sí? Ese es el periodo. Uno podría calcularlo de otra manera, decir, bueno, desde que está acá hasta que el tiempo que tarda hasta volver acá. ¿Sí? Ese será el periodo en este caso. ¿Sí? O sea, el tiempo que tarda en volver a la misma posición que tenía antes, después de haber recorrido una vuelta completa, que en este caso es hacer así. Fíjese que el periodo se mantiene constante cuando no hay fricción. A medida que uno va aumentando la fricción, fíjense lo que va pasando con el periodo. ¿Ven cómo se va frenando? Y el ángulo, ahí se ve más claramente que el periodo se va achicando. Ya el periodo no pasa a ser una constante, ¿sí? Fíjense, con nuestro primer modelo, con el primer modelo que hicimos sin fricción, que es la primer cuenta que hicimos al principio de la clase,
el periodo solo depende de la longitud y de la gravedad. Uno podría tomar el cronómetro, medir el tiempo. Creo que esto lo van a hacer en la práctica. Medir la longitud, que ya la tienen, usar la aceleración de la gravedad y calcular el periodo. Y ver que les da lo mismo que lo que miden acá con el cronómetro. Y ver que si uno cambia la longitud, el periodo también cambia. ¿Sí? Y si cambia la gravedad, también cambia el periodo. ¿Sí? Y obviamente si le pongo, vamos a ponerle, ¿sí? Esto, entonces, para que vean que si tienen algún ejercicio numérico, lo pueden reemplazar acá, tienen bastante rango de longitud y de masas, y pueden verificar que este movimiento es periódico, ¿sí? Bien. Esta era una de las cosas que les quería compartir. Y la otra, ¿ven los resortes ahora? Sí, se ve. Bien. Y ahora vamos a meternos con los resortes, ¿sí? Esperen que voy a sacar esto. Y vamos a empezar justamente a conocer este tipo de fenómeno y este tipo de objeto que para nosotros va a representar una fuerza nueva y una fuerza que tiene un trabajo o una actividad, que ejerce una actividad muy particular sobre los objetos. Fíjense. Primero lo voy a dejar vacío. Bien. Esta es la longitud natural del resorte, ¿sí? Sin que le ponga nada. Ahora le meto un peso. Vamos a poner una. Y ahora lo pongo a andar. Y fíjense, ¿qué hace este resorte sobre el cuerpo? Ejerce una fuerza, claramente, ¿no? O sea, si el resorte, yo el cuerpo lo dejo solo, esperen que le pongo pausa, no le pasa nada al cuerpo. Si yo lo dejo ahí, me queda ahí. Si yo lo engancho al resorte, empieza a generarse un movimiento. Este cuerpo se mueve, pero siente que a veces el resorte lo tira para abajo y otras veces el resorte lo tira para arriba. ¿Se ve? Ahora lo pongo un poquito más despacito. ¿Se ve que no hace siempre lo mismo el resorte? Que es bastante distinto a lo que pasaba con, lo cerré justo, a lo que pasaba con la tensión, que la tensión siempre tira para el mismo lado y no varía nunca para dónde va actuando la tensión. ¿Lo ven eso? Que hay una primer diferencia ahí. Yo ahora justo saqué el videíto que teníamos del péndulo cónico. Pero ¿se acuerdan que en el dibujo del péndulo cónico tiraba siempre para el mismo lado? Y ahora no, ahora tenemos otra cosa. ¿Se ve? Entonces, tenemos que encontrar una manera de escribir una fuerza que, fíjense, a veces tira para arriba y a veces tira para abajo. Y eso parece depender de qué cosa, de la longitud que tiene el resorte. Fíjense que el resorte a veces, ¿sí?, está por arriba o por abajo de esta línea verde. ¿Sí? ¿Se ve eso? ¿Ven esa cosa que tiene este resorte, este objeto nuevo que estamos conociendo? Bien. Entonces ahora vamos a pasar de esto a algo más estereotipado. Que va a ser
una expresión, una forma de expresar estos objetos. Y una forma de expresar las fuerzas que hacen estos objetos, ¿sí? Y a la fuerza que hacen estos objetos la vamos a llamar fuerza elástica. Y fíjense que yo acá puse fuerza elástica, resorte lineal. ¿Por qué? Porque la fuerza elástica es una fuerza restitutiva, una fuerza que hace que, digamos, quiere que todo vuelva a su condición inicial, ¿sí? Contrae o estira, pero puede ser bastante complicada. Nosotros vamos a trabajar con una hipótesis, ¿sí? Así como seguimos arrastrando nuestra hipótesis de cuerpo puntual, tenemos la hipótesis de que las sogas son ideales, la hipótesis que vamos a sumar ahora es que los resortes son lineales, es decir, que el comportamiento se puede escribir en términos de una función lineal. Y ahora vamos a hacer una función lineal de quién. Pero esta es la primera cosa, ¿sí? A la lista de hipótesis que veníamos escribiendo últimamente, le agregamos una más. Cuerpos puntuales, sogas ideales, poleas ideales, resorte ideal. ¿Qué significa el resorte ideal? Así como soga ideal significa masa cero e inextensible, y la polea ideal significa masa cero, ¿qué significa un resorte ideal? Significa que se comporta de manera tal que la fuerza que hace tiene una expresión que es la que vamos a ver ahora. ¿Está bien? Bien. Entonces, como vimos antes en la simulación, si yo no le hago nada, si yo no lo estiro ni lo comprimo, el resorte se queda como está, ¿sí? Pero si yo lo estiro, el resorte va a querer volver a su posición inicial. Y si yo lo comprimo, el resorte va a querer también volver a su posición inicial. Volvamos a la simulación, si es que no la cerré. Esperen que voy a abrir otra más. Fíjense, volvamos a la simulación. ¿Todos ven la simulación de los dos resortitos? Sí, sí. Bien. El resorte, fíjense que yo acá tengo dos resortes, pero estoy usando uno solo. Pero podríamos poner dos para ver un poco. Fíjense, les pongo distintas masas, vamos a ponerles. Y ahora vamos a volver. Sobre esta simulación vamos a volver bastante. Perdónenme que hoy esta parte de la clase voy a ir y volver varias veces. Entonces, fíjense, si no le pongo masa, están los dos iguales. ¿Sí? Cuando les pongo la masa, se estiran diferente. ¿Por qué? Porque cada uno está sintiendo que le estoy haciendo una fuerza. ¿Quién es la fuerza acá? La fuerza peso, ¿no? Del objeto este que le puse, distinta. ¿Sí? Y ahora fíjense, si yo lo estiro y lo pongo a andar, esperen que este lo voy a parar para que no nos moleste y lo voy a poner más rápido. Normal. Vamos a ponerle más masa para que sea más. Ahí vamos. Entonces lo estiro y lo pongo a andar. Fíjense, ¿ven que se estira y se contrae, se estira y se contrae, se estira y se contrae? ¿Sí? Y lo mismo pasaría si uno tuviera ahora les voy a mostrar uno horizontal, ¿sí? Pero se estira y se contrae, o sea, se pone más largo y cuando llega a la máxima longitud intenta volver para lo que era inicialmente y así, va y viene, va y viene. Esperen que ahora les voy a mostrar uno horizontal, que es menos divertido, pero que justo es lo que necesitamos ver. Estos links ya están todos puestos en la teórica, o sea que ustedes lo pueden volver a hacer y pueden volver a jugar con eso. Y vamos a lo largo de la materia los vamos a usar varias veces. Fíjense, acá es un horizontal, es igual que el que les había puesto. Y
ahora le voy a aplicar una fuerza, lo estiro. ¿Sí? Y después vamos a ver. Entonces, fíjense, cuando yo no le hago nada, la fuerza aplicada es 0. Esperen que no me está dejando. Ahí está. Cuando no le hago nada, el resorte está así. ¿Sí? Cuando yo le aplico una fuerza, que en el caso anterior era estirar, ponerle un peso, ¿sí? ¿Qué le pasa al resorte? Se estira. Fíjense, ¿cuánto se estiró? Y todo esto. Y esto que está en azul, ¿qué es? Es la fuerza que hace el resorte. ¿Qué quiere hacer el resorte? Porque yo lo estoy estirando. Quiere volver a su posición inicial. ¿Se acuerdan que lo veíamos antes acá en este que hacíamos andar? Cuando estaba estirado, llegaba un punto que no se seguía estirando y empezaba a volver. ¿Sí? Acá pasa lo mismo. El tipo está a lo máximo estirado, salvo que esto no es dinámico, es estático, y aparece una fuerza que lo quiere hacer volver. ¿Sí? Ahora, suelto la fuerza esta, desaparece, y vuelve a la posición de equilibrio. ¿Sí? Ahora, si yo lo comprimo, si yo lo empujo el resorte, ¿para dónde aparece la fuerza? Para el otro lado. ¿Lo ven eso? Entonces, si yo empujo el resorte quiere volver a su posición inicial y la fuerza es para la derecha, digamos, para mi derecha. ¿Sí? Y si yo al resorte lo estiro, voy para este lado, ¿sí? El resorte quiere irse hacia la izquierda, el resorte quiere comprimirse. O sea, el resorte quiere siempre, la fuerza elástica es una fuerza que aparece porque los resortes quisieran mantener su longitud natural. Entonces, cuando yo el resorte lo estiro, la fuerza tira hacia el lugar en el que el resorte va a volver a su longitud natural, y cuando yo el resorte lo comprimo, la fuerza tira para el otro lado, hacia el lugar donde el resorte recuperaría su longitud natural. Esto es lo que vemos. Ahora trate digamos, el truco o el objetivo nuestro en física, ¿se acuerdan que se los dije en la primera clase? Es hacer modelos, es decir, es tener alguna estrategia matemática para escribir este comportamiento de manera permanente, de manera persistente en el tiempo, y que eso nos sirva para hacer predicciones de qué le va a pasar a un resorte, a dos resortes, a un experimento cualquiera que haga con un resorte, etc. ¿Se ve? Entonces, esta cosa que vemos, vamos a tratar de que aparezca en algún lugar matemáticamente, en una fórmula, en una expresión matemática del comportamiento de esta fuerza. ¿Sí? Es un modelo. Así como nosotros hicimos modelos ya hace un par de semanas de cómo se escribe la fuerza peso o cómo se escribe la fuerza rozamiento. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Bien. Y entonces, acá, en esta transparencia lo que hice fue escribir esto mismo que estuvimos hablando. Si el resorte está estirado, la fuerza se opone, si el resorte está comprimido, la fuerza se opone a la contracción. ¿Sí? Y en reposo no pasa nada. Bien. ¿Cómo escribimos esa fuerza entonces? ¿Cómo se escribe esa fuerza? Bueno, primera cosa que vemos es que la fuerza es proporcional al estiramiento. Si no hay estiramiento, no hay fuerza. Si el estiramiento es muy grande, la fuerza es más grande. Si la compresión es más grande, la fuerza es más grande. Eso lo estuvimos viendo recién. Y entonces vamos a ver que la fuerza elástica es una fuerza que se escribe como menos K por el estiramiento. Este menos es crucial porque es el que me da la restitución. Fíjense, si la longitud, el estiramiento, el delta L, o sea, la longitud final menos la longitud inicial, es mayor que la longitud inicial, ¿sí? Entonces el cuerpo tiene que querer contraerse y entonces necesito este menos para que la fuerza vaya para allá, ¿sí? Siendo esta el eje de X positivos. Si está contraído, es decir, que su longitud final es más chica que su longitud inicial, este número va a ser negativo, con lo cual el menos es necesario para que la fuerza vaya para allá. ¿Sí? Esta es la fórmula, ustedes seguro que ya la vieron en el CBC, y esta es la fórmula vectorial. Si el resorte está
en una dirección inclinada, entonces eso va a ser en esa dirección inclinada, nada más. Uy, perdón. Y acá lo escribí en detalle. ¿Sí? Esta es una fuerza que es restitutiva. ¿Sí? Entonces, el delta L lo escribimos como L menos L0 o X menos X0. X0 es la longitud inicial o la posición inicial y X es la longitud que tenga, la posición en la que esté. Entonces, fíjense, cuando X menos X0 es mayor que 0, la fuerza es negativa. ¿Sí? Cuando esa longitud, ¿sí?, está estirado, o sea que la longitud final es más grande que la longitud inicial, la fuerza tira para allá, es negativa. ¿Sí? ¿De dónde me sale esto? Fíjense, de que este número, fíjense, en este caso, en el caso 2, X es mayor que X0. Entonces, esto significa que X menos X0 tiene signo positivo. ¿Todos lo ven eso? ¿Alguien se perdió en ese renglón que escribí donde puse caso 2? ¿Sí? Si la longitud final es más grande que la longitud inicial, esa resta me da un número positivo. Entonces, este número positivo, por esto que es negativo, va a hacer que el resultado sea negativo. Es decir, que la fuerza sea para allá, para la izquierda. ¿Sí? Para la izquierda mía, digamos. Bien. Y si X menos X0 es negativo, el caso 3, esto es negativo, ¿sí?, porque X es menor que X0, entonces la fuerza que me queda menos K por un número negativo, o sea, esto va a ser positivo, y la fuerza va a tender a ir para allá. ¿Sí? Eso es lo más importante y lo que hay que recordar hoy de la fuerza elástica. Después, la clase que viene vamos a seguir viendo. La fuerza elástica es una fuerza restitutiva. ¿Dónde está matemáticamente contenida esa restitución? En que es el producto de una constante que tiene un signo menos, una constante que es una constante elástica, que ahora vamos a discutir un momento, y el estiramiento. Si el resorte está estirado, tiende a contraerse; si el resorte está comprimido, tiende a estirarse. Y eso se expresa en este signo menos. Eso es fundamentalmente lo más importante que se tienen que llevar de la clase de hoy, y la clase de hoy termina acá. Ahora voy a volver a compartirles la simulación, porque quiero que veamos un detallecito más, que es el valor de la constante K, que aparecía ahí. K es lo que llamamos la constante elástica, y está asociado al material del que está hecho el resorte y al tipo de vueltas que tiene dado, ¿sí? Por lo tanto, es algo que en general viene dado vía el fabricante. O sea, nosotros, si ustedes estuvieran en el laboratorio haciendo experimentos de fuerza elástica, irían al pañolero, el pañolero les daría una cajita y habría cajitas que tienen tal constante elástica, tal constante elástica, tal constante elástica, ¿sí? Un detalle es, no sé si esto me va a dejar escribir acá, sí. Esperen que busco un color. La fuerza elástica, nosotros dijimos, voy a escribir lo que escribí hasta ahora. La fuerza elástica es menos K por delta L. ¿Sí? ¿Cuáles son las unidades de la fuerza elástica? ¿Qué unidades tiene la fuerza elástica? Newton, lo mismo que cualquier fuerza. Kilogramos por fuerza. Claro, kilogramos por metros sobre segundos cuadrados. Y esto tiene que ser igual a las unidades de K, que no conozco, por unidades de metro. ¿Se ve? ¿Cómo sé que esto tiene que ser igual a esto? Y porque esta es la definición que yo les di. Esto vale en el caso de los resortes lineales nada más. Y entonces los metros se van con los metros y K, la constante elástica, de unidades de kilogramos sobre segundos cuadrados. Y es un dato que uno obtiene en general vía el fabricante.
¿sí? Nosotros, en los problemas que les demos, les vamos a decir un resorte de constante elástica K, K1, K2, y a veces les vamos a dar el dato. En el CBC yo sé que siempre les daban los datos, y en general en números grandes, 1000, 500, cosas así, ¿sí? Pero la constante elástica en general se supone conocida. Y fíjense que la constante elástica es muy importante en la vida del resorte. Fíjense acá, justamente por eso yo había empezado con esta simulación o con esta simulación que les quería mostrar. Si yo tengo, voy a sacar dos resortes que, fíjense, no son iguales, y acá la simulación les marca esta idea de que tienen constantes elásticas distintas con el grosor. ¿Lo ven que este es más gordito, este resorte? ¿Sí? Ahí se ve mejor, ¿no? Este resorte tiene una constante elástica muy grande. ¿Qué quiere decir? Que va a ser más duro, no va a ser tan fácil de estirar. Le pongo una pesa de 100. Y este tiene una constante elástica más pequeña. Le pongo una pesa de 100. Y ahora voy a borrar estas cuentas, las voy a grabar, así lo agrego después a la teórica. Y ahora sí, borro. Bien. ¿Todos ven esto? ¿Ven el experimento listo? Constante elástica grande, constante elástica pequeña, mismas masas. Y ahora lo pongo a andar. Esperen que quiero ver si lo tengo acá. Sí, ahí está. Lo pongo a andar. Fíjense, ven que el estiramiento de este es claramente más grande que el estiramiento de este. ¿Sí? La fuerza es claramente distinta en un caso que en el otro. Y ahora vamos a verlo en la simulación que nos permite dibujar la fuerza. Fíjense, yo tengo una constante elástica de 100 y tengo el resorte tranquilo, ahí, haciendo su vida, sin que nadie lo toque, ¿sí? Con una constante elástica de 100, ¿sí? Lo comprimo, o sea, lo empujo. Le hago una fuerza de 100 newtons. Fíjense, la fuerza me da esta longitud, la fuerza elástica, ¿sí? Si yo pudiera medir esta longitud, si ustedes agarran la regla, creo que se puede poner, miren, 100 newtons vale la fuerza, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo cambio la constante elástica? Empecemos de vuelta el experimento. Si yo le cambio la constante elástica, le pongo 720 y aplico la misma fuerza, la fuerza va a ser 100 newtons otra vez porque me quiere, ¿cómo se llama? Me quiere repeler igual, ¿sí? Porque estoy en equilibrio, pero fíjense lo que es el estiramiento. O sea, con 100 newtons que le aplico, logro un estiramiento mucho más pequeño. Fíjense, vean el estiramiento acá. Estoy haciendo siempre la misma fuerza yo. O sea, imagínense que estoy en una fábrica y tengo una máquina que ejerce una fuerza de 100 newtons sobre el resorte. Si el resorte es blandito, logro empujarlo 1 metro. O 1000 metros, no sé qué es eso. 1000 metros, ¿no? Por el puntito va para eso. Si el resorte es muy duro, fíjense cuánto logro correrlo. 0, no, era 1 metro eso. Si el resorte es muy duro, puedo empujarlo haciendo la misma fuerza 10 centímetros, 0.1 metro. ¿Se ve? ¿Sí? Entonces la constante elástica justamente es aquello que me permite jugar con qué estiramiento voy a poder lograr o qué compresión, depende del caso, ¿sí? Cuando tengo distintos elementos, distintas sustancias con las que hice ¿cómo se llama? Mi resorte. Y esto en realidad ustedes en la vida cotidiana lo vieron muchas veces. Si uno tiene un slinky de esos que venden en el barrio chino, que son de plástico, ven que se puede estirar muchísimo, tanto que pierde la linealidad, digamos. Pero si uno desarma una lapicera de esas que son retráctiles, van a ver que ese resortito pequeño no se puede estirar tanto. Son resortes distintos, tienen distinta constante elástica, pues son de distintos materiales, ¿sí? Y fíjense que ahora si le aplicamos fuerza para el otro lado, el estiramiento ahora va a ser estirado en lugar de comprimido, pero también va a ser pequeño. Si yo ahora cambio y varío la calidad de mi resorte, puedo estirar cada vez más.
¿Sí? Si el resorte es más duro, puedo estirar cada vez menos. ¿Sí? Bien, y acá una cosa que, para terminar, les quiero hacer esta pregunta. ¿Por qué estamos seguros de que la fuerza aplicada y la fuerza del resorte son iguales en este ejemplo que tenemos acá? ¿Qué pasa con esta masita que está acá sobre la que uno podría escribir la ecuación de Newton? ¿Se está moviendo? ¿Se mueve esta ¿No es masa? porque se toma con aceleración cero? Claro, está quieta. O sea, la suma de fuerzas, que es la fuerza que yo hago con esta mano, ¿sí? Con este aparatito, y la fuerza del resorte, se están compensando. ¿Por qué? Porque no se está moviendo este cuerpo. ¿Sí? En este caso, la suma de fuerzas es igual a 0. Ahora, en el caso este que estuvimos viendo acá, en este, que lo vamos a retomar la clase que viene, en este sí, uno ve que hay aceleración, porque el cuerpo se mueve, y se mueve distinto. Sí, fíjense, tengo una masa de 100 gramos con un cierto resorte, se mueve distinto que si tengo otro resorte. ¿Sí? Ahora, si yo quiero saber cómo es el movimiento de este cuerpo, ¿qué ecuaciones voy a tener que escribir para describir el movimiento de este cuerpo? Voy a tener que describir las ecuaciones de Newton, de la misma manera que me sirven en este otro que les mostraba. ¿Sí? El tema es que la ecuación va a ser más complicada. ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a retomar la clase que viene. Hoy ya los voy a dejar acá. Lo que me interesa de la clase de hoy, entonces, para cerrar, voy a dejar de compartir esto y voy a volver a compartir el